Si hay, sí, si no, no. Toma. Sí. Es que yo no sé cómo dejar las botellas arriba. Para matarlos. Ahora cuando subas a ver qué vas a beber. Hombre, yo le estoy repartiendo a todo el mundo también, ¿eh? ¿Quieres a ti que ya estás colgado? ¿Quieres mojarte los labios? No, no, me he mojado con la Ahora otra. que estás ahí, ¿quieres aguantes de subir? No. Me queda un dedo, ¿eh? No, sí, ya está. Ya está en la faena, míralo. Bueno. Una sima más. Fíjate que lleguemos arriba. A ver. Mira la luz de arriba. Ahí está. Para mí, te digo la verdad, es mucho más cómodo subir que bajar. Habiendo fraccionamientos, prefiero subir que bajar. Y te lo digo así de sinceramente, ¿eh? Habiendo fraccionamientos. Yo creo que la que subí la otra vez era un... Lo que pasa otra vez, como subes por pared, es un volado un poco. Ya, a mí eso de volado es lo que... Es más guay. Sí, a mí es que cuando estaba haciendo el volado ahí, a veces me daba vueltas y me iba para atrás por la rampa. Sí, iba así, justo me iba para atrás. Pero tienes que empujarte con las piernas. Si no lo mantienes en la pared, Los suculentos en como tenía que hacer. pues de eso de defensa, sentarte. Sentarte una cosa. Vamos los de la expedición. No voy a tener ninguna foto. Y como debo ser feo, que Josep no me quiere... Pero enfoca el gusto y si no lo deslumbras. Y Josep no me quiere sacar diciendo soy intrépido. Tú eras soy tenaz, ¿no? Soy tenaz, pero... O soy... No le mires a la cámara directamente porque si no, no... Soy cadavérico. Hay los dos ahí. ¿Dónde? Hay una linterna que me... ¿Así? Pues me olvido justo cuando ves a otra. Yo creo que si miráis no pasa nada. Vamos a poder mirar la cámara. Acabo de entender. Depende como quieras. Pues mira, ya tengo la imagen. Lo que pasa es que lo vas a subir tú. No, cuando estés por arriba grabando, sube la manera que dice, soy tenaz. Está saliendo, está subiendo, llegando arriba, y cuando llega arriba, tú le estás enfocando, se para, mira arriba y dice, soy tenaz. Eso está, ¿sabes cómo va, eh? No te vayas a tomar que te cagas. Pues yo subo que ya. ¿La cámara que vas a hacer con ella? ¿La llevas en el campo? No, no, esta. Ah, la otra. La tengo que guardar, si no sabes si voy a hacer un uso de esto. Ya te habías olvidado de ella. Yo sí la estoy viendo ahí y lo quiero, ¿no? Mañana te contaré menos. Yo me la visita y me pegarlas al día siguiente. Lo que le estoy diciendo dirás, José Luis está diciendo lo suyo de mí. Consejo, ten mucho cuidado con la fruta, ¿eh? Tiene el barrillo este de las pruebas esas cosas para las cosas.
Ya ha llegado. Me quedan 2 metros. Yo no sé si me voy a poder quedar aquí. ¿Lo tienes claro lo que tienes que hacer? Yo, sí. Pasó, ¿tú qué pasas antes, el puño o el crawl? ¿Sí? Sube el puño hasta que te falte 3 dedos. Ah, vale, y lo enganchas ya al crawl hasta vaca. Y claro, tú sube el puño que no toques el muro. Que te falten 2 dedos. Vale, vale, vale. Luego el cabo de anclaje lo pones en el fraccionamiento. Pero en el speed. Sí, en el mojetón. Vale, mojetón, exacto. Lo que pasa es que no lo tengo yo muy claro que yo me pueda quedar aquí. Vale. Estoy aquí. Cabo de anclaje, justito. Vale, ahora te apoyas en el puño y quitas el crawl. Ok. Maqué. Vale, perfecto. Ahora enganchas el crawl en la cuerda que sube, El crawl ya lo engancha, ahora el puño me falta. cambias el puño y luego el cabo de anclaje. Perfecto, ¿eh? Así es más cómodo. Sí. Ahora ver cómo coño me pongo yo aquí para que puedas pasar tú. No me mueva esto. Espero que el árbol no se caiga ahora. Primero libre. No, espérate, hasta que no pases arriba nada. Vale, pues no, esperar, esperar. No es que estamos los dos en la misma cuerda, que esto es que aquí no puedo estar yo. Tenemos un problema grave con esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo no puedo soltarme de la cuerda. Si me suelto, no me sujeto en ningún sitio. ¿Cómo pasas tú? Como si fuera un fraccionamiento. Tienes que hacer parecido. Y llevo aquí. Pasar el puño. A ver si me puedo enganchar esta cuerda en los pies porque... La vamos a mirar parda. Es que el árbol está de lo suyo también, ¿sabes? Cualquiera se fía. Claro, es que no me puedo soltar y tú date cuenta cómo me estoy sujetando. Es una movida, José. Claro, porque no puedo meter nada por aquí. Si hubiese podido meter algo, yo me anclo a la pared y ya está, pero es que no puedo meter nada.
Qué historia, José, tío. Es que ahora sí te voy a tirar yo al estirarte como estás anclado ahí. Yo me puedo quedar así, como estoy. Pero claro, yo si suelto el puño, ¿dónde me cojo? Lo que tenemos que hacer, Gonza, sube más. Y yo intentaré cambiar el puño mío Abajo, por ¿no? debajo de tu pro. Tú tienes que subir como si yo no estuviese. Estos son historias para no dormir, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es no apoyarte en el árbol. Porque si nos apoyamos los dos igual sí que la liamos. Vale, ahora para no subir más el puño. Vale, me quedo quieto. Aquí la tienes. Vale, ahora ya puedes seguir subiendo. Espérate, te llevas la cuerda liada. Saca el pie, por aquí. No, tenías que sacar el pie del estribo para que te quede la cuerda entre las piernas. Vale. Eso, porque si no te vas a liar. Vale. Ahora espera. Vale, tira para arriba. Voy para arriba. Ahora me da miedo cuando tirarte ahora. Hombre, yo me cojo aquí. Lo que no quiero es que te enganches en mis aparatos y te molestes a ti. Vale. Ya estoy todo suelto de lo tuyo, ¿verdad? Sí, tú continúa por eso. No ha sido tan grave, ¿no? No. Yo me daba miedo por ti. Pero esto no se tiene que hacer. Corto. Vale. El cron dentro. Vale. Y ahora. Puño fuera. Y por esta cuerda. Vale. Me cojo por aquí. Vamos para allá. Vamos. Tienes que sacar el pie, Gonzalo, otra vez. ¿Ves? Vale, ok. Si no te vas a Espera. quedar enganchado. Me suelto el cabo de anclaje. Uy. Vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Josep, ¿preparado? No, que se enganche. Y esto también. Cuando lo tengas libre me dices. Vale, está libre. Vale, Josep, libre. Cago en 10. La zarza. La salida igual está un poco corta la larga, ¿no? Sí, nos ha costado para asegurar en el descensor, nos ha costado. Pero es que ahí a lo mejor era más bajar como pasamanos que con el descensor. Sí, lo ha dicho Tomás, pero bueno, por practicar un poco. Pasa que aquí sí que roza la puta, ¿sabes? Ya me lo imagino, pero bueno, es lo mínimo. Sí. Son pocos metros ya.
Y al primero que te encontrarás, yo te indicaré. ¡Fuera! Todo libre, José. Ah. Oh yeah.